Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gozo estar con vosotros. Ha sido un gozo estar en el tiempo de alabanza esta mañana y escucharos cantar. Ha sido una bendición escucharos. A veces en alguna iglesia la música es tan fuerte que no escuchas la congregación. Así que ha sido una bendición poder escuchar vuestras voces cantar con tanto ánimo y alegría. Así que gracias. Vamos a meditar en esta mañana en el Evangelio de Juan. El texto lema es Juan capítulo 1, versículo 14. Lo voy a leer y luego vamos a orar y pedir que el Señor nos hable en esta mañana. Juan 1, 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Señor, nuestro Padre Celestial, inclinamos nuestros corazones ante ti en esta mañana, ante tu palabra, y pedimos, Señor, que nos ayudes a ver la gloria de Jesús una vez más, que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir, que nuestros corazones pueden arder y que podamos estar preparados para una nueva semana en que nos llames a servirte. Así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este texto, esta declaración, dice un comentarista, es una de las más significativas y memorables jamás escritas, y sus implicaciones son ilimitadas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan, el evangelista, y otros a su alrededor dicen que vieron su gloria, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros vivimos envueltos en distracciones. Nuestras vidas están llenas de tantas cosas, actividades, distracciones de todo tipo. Muchos de estos buenos, muchos quizás no tan buenos. Quiero invitarte en esta mañana a ir más allá de las distracciones y volver a ver a Jesús. ¿Qué necesita tu corazón en esta mañana? Es volver a ver a Jesús. En el Evangelio de Juan, un poco más adelante en capítulo 1, versículo 43, leemos que Jesús encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Ahora Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Ven y ve. ¿Qué significa ver? Imagínate que estás en un autobús, o un tren, o un coche, da igual. Estás viajando y ves un amigo ahí por la acera, ¿no? Y lo ves, un momento ya has ido. Pero, mira, he visto a mi amigo ahí. Quizás hace semanas que no lo has visto. Eso es una manera de ver, ¿no? Ves algo rápido, así. Pensad en alguien conoce ¿Dónde está Wall-E? Estos dibujos, sí, ¿no? Los niños miran, mis hijos lo conocen, ¿Dónde está Wall-E? ¿No? Tienes un dibujo
con muchos personajes ahí. Tienes que ir buscando el chico Wally, que está vestido de rojo y blanco, ¿no? Y tienes que ir mirando hasta que lo encuentres, ¿no? Esto es otra manera de ver. No es así algo rápido, estás buscando un detalle concreto. O imaginaos, yo no soy muy experto en ir a ver obras de arte en un museo de arte, pero entiendo que cuando vas a ver un cuadro, uno de esos famosos, en el Prado quizás, o en algún museo de arte, lo que deberías hacer para apreciar bien esta obra de arte es ponerte delante y estar varios minutos solamente mirando. Si lo miras así rápido y te vas, pues no vas a entender este cuadro, ¿no? No vas a poder apreciar de la riqueza de este cuadro. Pero si te pones ahí, estás, no sé, 10, 15, 20 minutos ahí, no haciendo nada más que mirar y apreciar y entender. ¿Qué significa ver? ¿Qué significa que vimos la gloria, vimos su gloria? Pues es más parecido a este tercer tipo de ver. El verbo ver tiene este significado, porque en griego hay varios verbos para ver, y este que usa Juan aquí indica, dice el comentarista Hendrickson, vimos indica una visión cuidadosa y deliberada. Describe la acción de uno que no mira distraídamente, ni tampoco observa rápidamente, ni necesariamente percibe en forma comprensiva. Por el contrario, el sujeto examina al objeto y reflexiona sobre él. Lo escudriña, examinándolo con cuidado. Lo estudia, contemplándolo y considerándolo detenidamente. Cuando Juan dice vimos su gloria, es este tipo de ver, es una contemplación, una mirada distendida y larga y concentrada. Y a veces necesitamos hacer precisamente esto, pararnos y contemplar la gloria de Jesús. Si no lo haces en casa, os animo, quizás esta semana, tomar un tiempo, quitar las distracciones, ponte delante de la palabra y no hacer nada más que observar y ver hasta que veas de verdad la gloria de Jesús. Fijaos que muchas veces leemos en los evangelios que los discípulos, mientras caminaban con Jesús, muchas veces no entendían muy bien quién era Jesús, por qué hacía ciertas cosas. Y esta comprensión vino poco a poco. Y tenemos aquí, en el Evangelio de Juan, el fruto de una larga vida de reflexión y de observación sobre la persona de Jesús. Juan escribe habiendo reflexionado muchos años acerca de quién es Jesús. Y después de esta larga reflexión, nos presenta con sus conclusiones. Y dice, vimos su gloria. Perdona que me organizo mis apuntes. Vamos a volver a leer el texto y luego ir analizando poco a poco las palabras y frases que están aquí. Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo podría traducirse palabra,
Juan empieza hablando de ello al principio del Evangelio. Así que tenemos que volver un momento al versículo 1 del Evangelio de Juan, donde dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan, en el principio existía el Verbo. Quizás nos suena a Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan quiere que pensemos en este texto. En el principio Dios. En el principio el Verbo. Verbo, entonces podríamos pensar, pues verbo simplemente es un nombre para Dios, ¿verdad? Pero no exactamente, porque fijaos lo que dice así, después. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Vale, podríamos pensar. Entonces hay dos dioses quizás, hay Dios y el Verbo. Pues no. Porque dice, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es un sentido distinto a Dios y a la vez es Dios. Aquí entraríamos en lo que llamamos la doctrina de la Trinidad, el misterio de que Dios es uno y a la vez tres personas, una en esencia. Hay un solo Dios, pero Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y también, no lo habla aquí del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Hablaremos del tema del misterio un poco más adelante, porque esto escapa nuestra comprensión. Pero Juan dice que el Verbo era Dios y estaba con Dios. Él estaba en el principio con Dios, versículo 2. Y todas las cosas, versículo 3, fueron hechas por medio de Él. Podríamos pensar, vale, pues si hay Dios en principio en el Verbo, quizás el Verbo es algo creado por Dios que existe desde el principio. Pues no puede ser. Uno, porque lo que hemos visto, que dice que era Dios, el Verbo era Dios. Pero algunos dicen pues que Jesús o el Verbo era una primera creación, como un ser espiritual antes de todo lo demás. ¿Sabéis quién enseña esto? Los testigos de Jehová, por ejemplo. Dicen que Jesús era la primera criatura de la creación. Pero no puede ser, porque dice, por un lado, que el Verbo era Dios, y luego dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas creadas. El Verbo no es parte de la creación. El Verbo es por medio de quien están creadas todas las cosas. Había varias herejías antiguas que iban a una línea parecida a lo que los testigos de Jehová afirman. Pero no es verdad. Y dice, entonces, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si pensad en la narrativa de la creación en Génesis, ¿cómo Dios crea? Pues habla. Dios dijo, sea la luz, y hubo la luz. Dios creó por medio de la palabra. Y esa palabra es el Verbo, es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces, estos versículos nos hablan de que el Verbo, que tenía una preexistencia, existía antes de tomar carne y hacerse humano en la persona de Jesús, existe desde la eternidad y comparte la misma naturaleza divina de Dios.
Entonces dice que vino al mundo. En versículo 9 nos habla de que ese verbo era la luz y la luz vino al mundo. Y en versículo 14, entonces vamos a la siguiente frase, dice que el verbo se hizo carne. Este verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. El verbo tomó para sí un cuerpo humano. No es que dejó de ser Dios y se cambió en hombre, sino que seguía siendo Dios y se unió a su naturaleza divina, una naturaleza humana. Algunos de los atributos de Dios estaban quizás velados, no obvios a primera vista, mientras caminaba entre nosotros. Pero seguía siendo Dios que se hizo carne. Y tampoco es que se hizo hombre durante un tiempo y luego se deshizo de su humanidad. Dios el Verbo se unió con una naturaleza humana para siempre y resucitó de entre los muertos con un cuerpo humano glorificado. Esto es un gran misterio. Quizás hay dos grandes misterios principales, podría haber otros, pero los dos principales misterios de la fe cristiana son la Trinidad, tres personas en un Dios, y Cristo, una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona. Son misterios en el sentido que escapan nuestra comprensión. No podemos entenderlos de todo. Pero esto no nos debe preocuparnos, no nos debe sorprendernos que cuando hablamos de Dios hay cosas que escapan nuestra comprensión. De hecho, si lo piensas un poco y si miras el universo en sí y las ciencias que estudian el universo, hay muchos misterios. Y cada vez que se profundizan más, por ejemplo, mi hijo estudia física y mates, pero en cosas como la mecánica cuántica, que es algo que, bueno, no sé, no entiendo, pero los físicos tampoco lo entienden. Y dicen que no lo entienden. Se observan desde la investigación que hace ciertas propiedades al nivel de los átomos y cosas que son más pequeños que los átomos y tienen las teorías de la mecánica cuántica, pero los propios físicos dicen que no los entienden, que concluyen que es así por sus observaciones. Pero hay misterio y cada vez que vas más fino en la investigación, sea en la física o otros ámbitos, hay cosas que escapan el conocimiento humano. Entonces, si es así con el universo, no nos debería sorprendernos que hay misterios cuando consideramos quién es Dios, el creador de todo. Porque al final, nuestro conocimiento de Dios no depende de lo que podemos razonar, sino de la revelación que Dios da de sí mismo. Entonces, el hecho de que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre, en una sola persona, es una maravilla que no vamos a entender de todo, pero es maravilloso. Y es la fuente de nuestra salvación, como mencionaremos más adelante. Dice Juan, volviendo al texto, que el verbo se hizo carne. Puede haber dicho, tomó un cuerpo, o se hizo hombre, pero dice carne. El significado de esto es que carne nos habla de la naturaleza humana en toda su fragilidad, toda su debilidad. No tomó otra clase de humanidad, no era un Superman,
tenía exactamente la misma naturaleza humana que nosotros, excepto que no conoció el pecado. Pero todo lo demás tenía la misma naturaleza que nosotros. Jesús experimentaba cansancio, hambre, sed, tenía que dormir, lloró, fue tentado, sufrió, estaba en angustia. Pensad en Getsemaní. Murió. Todo lo que tú experimentas en tu vida, menos el pecado, Dios decidió experimentar, haciéndose carne. Esto es un gran consuelo por nosotros. Dios se hizo carne, se hizo hombre por su gran amor. Vio a la humanidad perdida, en gran angustia, y decidió tomar para sí nuestra carne y vivir la vida que nosotros vivimos. Esto es un gran consuelo para nosotros, que Dios nos ama tanto que decidió hacerse carne. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús puede compadecerse completamente con nuestras flaquezas, sabe exactamente cómo es, pero sin pecado. Y puedes pensar, vale, pues si estuvo sin pecado, ¿cómo puede saber cómo es ser tentado? Pues, en un sentido, lo sabía más que nosotros, porque Él resistió la tentación hasta el final. Nosotros muchas veces caímos ante la tentación. Entonces nos llega la tentación y rendimos cuando la tentación está como, no sé, a 5. De 1 a 10, lo rendimos cuando llega a 5. Jesús experimentó la tentación hasta 10 y resistió. Nunca cayó en tentación. Pero sintió su fuerza. Porque dice el texto de Hebreos 4, ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Verbo se hizo carne. Pensad en Jesús como hombre y Jesús como Dios a la vez. Por ejemplo, tuvo hambre, pero dio de comer a millares y se llamó el pan de vida. También tuvo sed, pero gritó: si uno tiene sed, que venga a mí y beba. Se fatigó, pero Jesús es el reposo de los cansados y agobiados. Pregunta, pensad en Lázaro. Jesús pregunta dónde ha sido puesto Lázaro. No sabe. Pregunta porque era hombre. Y luego resucita Lázaro porque era Dios. Es la oveja que es llevado al matadero,
pero es el pastor de Israel y ahora también de toda la tierra. Podríamos seguir. Vemos en la persona de Jesús los atributos de un hombre y los atributos de Dios. Contemplamos la gloria de Jesús. Siguiente frase. Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Dios caminó entre su creación. Dios vivía en el mundo que había creado. Habitó es una palabra especial que comunica la idea de habitar en una tienda. Dios puso su tienda en medio de nosotros. Una tienda, bueno, por un lado es como una habitación temporal. Vives en una tienda durante un tiempo. Durante un tiempo corto, Dios residió en carne entre la humanidad que había creado. Pero va más allá. ¿Cuál es la tienda más famosa de la Biblia? El tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo del Antiguo Testamento. El libro de Éxodo. Dios rescata a Israel de Egipto, de la esclavitud, los lleva al monte Sinaí. Ahí se construye una tienda, el tabernáculo. Dios quiere morar entre su pueblo. Dios es santo y el pueblo es pecaminoso. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo, vivir en medio de un pueblo lleno de pecado? Por eso construyen un tabernáculo que es muy complejo. En Éxodo hay 7 capítulos que simplemente dan las instrucciones de cómo tienen que construir el tabernáculo y todos los muebles que están dentro y la ropa de los sacerdotes, etc. 7 capítulos. Explicando cómo debería ser. Y luego otros 7 capítulos, 6, creo que son 6 capítulos explicando la construcción del tabernáculo. O sea, siguiendo esas instrucciones, construyen todo. El tabernáculo es el lugar santo, es el santuario. Dice en Éxodo 25, 8, que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Y durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios moraba en el cielo. Y el tabernáculo y el templo no pueden contener a ese Dios. Pero Dios decide manifestar su presencia de una forma única, especial, ahí, en este lugar, en este santuario, que es el tabernáculo, y luego construyen el templo, ¿verdad?, en tiempos del rey Salomón. Ahí es la presencia de Dios. Pero Jesús es el verdadero tabernáculo. Él es el verdadero templo. Ahí ves definitivamente a Dios en la tierra, no en una casa, un templo, un tabernáculo, sino en la persona de Jesús. Él es el verdadero lugar donde Dios habita en medio del mundo. Y la siguiente frase dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria, porque, y esto es como podemos saber que cuando dice habitó entre nosotros, está hablando del tabernáculo también. Porque el tabernáculo era el lugar donde vieron la gloria de Dios. Fijaos que al final de Éxodo, al final del capítulo 40, cuando acaban el tabernáculo, dice así, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, colgó la cortina para la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo.
Y exactamente lo mismo pasa cuando construyen el templo. Cuando Salomón acaba el templo y tienen una dedicación, un culto de dedicación del templo, lo mismo, dice que la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y Juan dice, vimos esa gloria. La gloria del tabernáculo y el templo era como una sombra, una copia. La gloria verdadera era en Jesús. Dice Juan que Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vieron sus milagros. Vieron cómo cambió agua en el más excelente de vino. Vieron cómo sanó un paralítico que llevaba 38 años esperando al lado del estanque. Vieron cómo multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Vieron cómo restauró la vista de uno que había nacido ciego. Vieron cómo levantó al Lázaro de la muerte. Y estos solo son milagros que encuentras en Juan. Luego hay que ir a los otros evangelios, hay muchos. Y vieron la gloria de Jesús levantado en la cruz. Sí, la gloria de la cruz. Así Jesús lo describe. Jesús mismo lo describe en el 12:23. Y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y está hablando de la cruz. Y luego la resurrección y la ascensión. Ahí, en la cruz, en esa carne plenamente humana, Jesús estaba derrotando la muerte. Dice Hebreos, capítulo 2, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo, carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, este fue el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Eso es la gloria de Cristo. En la muerte destruye la muerte y el que tiene el poder de la muerte y gana nuestra liberación. Y por último vieron cómo Jesús mismo se resucitó de entre los muertos. Vieron su gloria. Dice Juan, vimos su gloria. ¿Qué gloria vieron? Dice, gloria como del unigénito del Padre. El unigénito, el Hijo único. Jesús se habla de sí mismo como el Hijo. Nosotros somos hijos por adopción. Jesús es hijo por naturaleza, porque comparte la misma esencia del Padre. Es el unigénito del Padre. Los milagros que hizo Jesús, solo Dios los podía hacer. Y eso evidencia que Jesús era Dios mismo en la carne. Así lo dice en otros textos de Juan. Habla de que las obras del Padre son los que Él está haciendo y que no hace nada que el Padre no le había enseñado. Eso es la relación única, especial que tiene Jesús con el Padre. En su divinidad es el Hijo eterno del Padre eterno. Y una última frase, llegamos a la última frase, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué vino? Porque Dios decidió hacerse carne. ¿Por qué se hizo carne el Verbo? Por amor, lo cantamos antes. El mundo estaba en tinieblas, en oscuridad.
La humanidad había abandonado a su Creador y se había hecho ciegos espiritualmente. Había dejado de mirar a Dios y había empezado a adorar a cosas creadas, a fabricar ídolos y perderse en el bochorno del pecado y una espiral de depravación. La humanidad estaba acumulando transgresiones e injusticias, culpabilidad y vergüenza. ¿Y qué necesitaba? Una luz que brillara en las tinieblas. Uno que mostrara con toda claridad la revelación de Dios. Uno lleno de verdad, porque Él es la verdad. ¿Recordáis Juan 14:6? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, está lleno de verdad. Un mundo que no entiende las cosas de Dios necesita ver la verdad. Y esto es Jesús. ¿Y qué más necesitaba el mundo? Alguien lleno de gracia, un Salvador, uno que vendría para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Alguien que rompería el poder de la muerte, alguien que restauraría la imagen de Dios en nosotros, alguien lleno de gracia. Gracia es favor y merecido. Es el amor y favor hacia nosotros que no merecemos, estamos perdidos en pecado. Necesitamos gracia. Y Jesús, el Verbo hizo carne, está lleno de gracia. Esta gracia, este favor inmerecido que nos trae perdón de pecados y nos limpia de nuestra culpa y vergüenza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La encarnación, esto es como lo llamamos, esa doctrina de Dios hecho hombre. La encarnación, en un sentido, es la verdad más importante del universo y de tu vida. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ver la gloria del Verbo encarnado y de verlo, de creer en Él, de responder de tal forma que recibamos su salvación. Al final del Evangelio de Juan, tenemos la historia de Tomás, que no ve. El primer día que el Jesús resucitado aparece delante de los discípulos, Tomás no está ahí, ¿verdad? Y dice, cuando ellos dicen, mira, hemos visto al Señor, luego Tomás dice, pues no creeré hasta ver las manos y los pies. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, dice Tomás. Luego, 8 días después, Jesús vuelve a aparecer y le enseña a sí mismo a Tomás. Y dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo responde Tomás? Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Si tú crees en Jesús en esta mañana, esto es para ti. No hemos visto a Jesús como Juan vio a Jesús. Pero tenemos su testimonio aquí y los testimonios de los otros evangelistas y las otras personas que lo vieron y lo tocaron. Y nosotros creemos a través de su testimonio. Vemos, sí, no vemos con los ojos físicos,
pero con nuestros ojos espirituales contemplamos y vemos y creemos. Y al final ver es creer. Y estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Hermanos y amigos, necesitamos ver a Jesús. Incluso si has creído en Cristo durante 50 años o más, hoy también necesitas volver a ver a Jesús. Necesitas volver a creer en Dios hecho hombre, en el Verbo que se hizo carne. Esto es lo que necesitamos para la vida, para la semana que tenemos por delante, para darnos fuerza y ánimo y gozo en nuestros corazones, ver a Jesús. Y si no has creído en Jesús, aquí es la invitación, ven y ve, mírale y verás cuán maravilloso es, cuán lleno de gracia y verdad. Y esto para cada uno de nosotros. Pues vamos a orar. Unos griegos en Juan 12 dijeron a los discípulos, a Felipe, y dijo, Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos hacer esta nuestra oración también en esta mañana. Queremos ver a Jesús. Queremos verle más, queremos creer en Él más. Queremos seguirle. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a estar llenos de Jesús y maravillarnos y rendirnos como Tomás se rindió ante Él en adoración, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestros corazones a ti y disfrutar de la salvación que tienes por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.